Bueno, hola, hola, mis estimados y estimadas estudiantes. Tengan todo lo mejor de las tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Hola, Merlin. Hola, Álvaro Inicio. Bueno, sean bienvenidos a la clase previa a la segunda evaluación parcial. Como les había indicado, pues el día de hoy vamos a recibir clases derivado de que yo tengo que agotar el contenido para completar los temas a evaluar el día martes de la siguiente semana. Vamos a ver. Ok. Bueno, entonces, pues yo sé que es un poquito temprano, pero también tenemos que aprovechar el tiempo. La realidad es que hola Luis Fernando, buenas tardes. Ya tenemos muy poco, bueno, es el último periodo, ¿verdad? Antes de la evaluación, debemos, como les digo, de aprovechar. Ya sus compañeritos sabía y yo sé que ustedes están en semana de evaluaciones, pero pues la siguiente semana, por los días en que ustedes estuvieron lunes, miércoles y viernes, tienen evaluación mañana, luego tienen martes y jueves la siguiente semana, creo yo. Entonces, para que no se sientan muy presionados, vamos a ver, la siguiente semana, martes y Derecho Civil 4, que sí, efectivamente el jueves. Para que no se sientan muy presionados, después del examen final, del segundo parcial, les voy a dar el día 11 para que estudien, el día miércoles, que se evalúan. Hola, Dina, buena tarde. Para que se evalúan el día jueves. Entonces, miércoles no vamos a tener actividad académica para que ustedes así la aprovechen para estudiar para su evaluación de Derecho Civil 4. Por favor, si ustedes le pueden comunicar a sus compañeros, porque después ahí ellos andan preguntando qué fue lo que pasó, por qué no hubieron actividades académicas. Yo no hago la publicación, jóvenes, porque la verdad a nosotros como catedráticos se nos instruye de que los días, las semanas de exámenes, los días en que no hay evaluación, nosotros demos clases. Entonces, por eso yo no lo publico, pues, pero 53 estudiantes de 300 que están asignados, pues definitivamente por ahí va a haber alguna persona que va a andar preguntando qué fue lo que pasó y por qué no hubieron clases ese día. Sin embargo, yo se los hago ver a ustedes. Llamen la campaña de pues, correr la voz entre sus compañeros. Ya yo lo que tengo que hacer es continuar desarrollando los temas que teníamos pendientes para el día de hoy. Bueno. En la última sesión de clases, que el día de ayer, vamos a ver, no tuvimos precisamente porque ustedes tuvieron evaluación. Entonces, la última clase la tuvimos el jueves pasado y ahorita vamos a tratar de abarcar esos demás actos conclusivos que nos quedaron pendientes. Recordemos de que uno de los últimos temas que de por sí no recuerdo mucho, no recuerdo bien si complementamos o si finalizamos con ese tema o no, es el de la acusación. Entonces, no lo terminamos, ya me recuerdo. Entonces, de lo que sí hablamos, pues, era de la finalización, de la etapa preparatoria. Es importante que ustedes después de leer el código tengan claro en qué momento la etapa preparatoria finaliza e inicia la intermedia, ¿verdad? La etapa preparatoria finaliza al vencimiento del periodo de investigación con la presentación del acto conclusivo. Ahí es donde finaliza la etapa preparatoria. Luego,
Luego, al iniciar la intermedia, básicamente yo les estaba comentando en la última sesión de clases que dentro de la etapa preparatoria básicamente se desarrollan 2 audiencias, cuando mucho, porque no necesariamente tienen que llevarse a cabo esas 2 audiencias. En muchas ocasiones o en algunas ocasiones será solo una la que se desarrolle, pero cuando, digamos, el proceso continúa su curso normal, regularmente se llevan a cabo, se desarrollan 2 audiencias. Una que es la audiencia intermedia propiamente dicha, dentro de la cual se va a discutir acerca de la procedencia o la seriedad o la fundamentación que tiene el acto conclusivo que el Ministerio Público presenta para someter a una persona a debate oral y público. Es decir, si existe vamos a ver cómo era que decía la palabra, les voy a ubicar la palabra, la probabilidad, ¿verdad? La probabilidad de que exista, de que se pueda someter la conducta de la persona a debate oral y público. La probabilidad, porque el Ministerio Público fue capaz que sobre la base de los medios de investigación que le presentó al juez, pudo generar fundamento serio para someter la conducta de la persona a debate oral y público. Entonces, en esta etapa, en esa audiencia intermedia, el juez, independientemente de cuál sea el acto conclusivo que el Ministerio Público plantea o formula, el juez debe evaluar si existe o no fundamento para someter a la persona a juicio oral y público. Bueno, ese es el objeto de la etapa intermedia. Si presentan una clausura, sí, él va a determinar si la clausura procede o no, pero sobre la base de la investigación presentada, el juez va a venir y va a poder determinar si al final de cuentas es necesario, por ejemplo, que el Ministerio Público recabe esos medios de investigación que está presentando en la clausura, ¿verdad? Porque de lo contrario, conforme al artículo 341 del Código Procesal Penal, él inclusive, ¿verdad? Si, por ejemplo, le solicitaron la apertura a juicio, puede venir y decretar el sobreseimiento o clausurar, y viceversa. Si él estima de que lo que presenta el MP no está adecuado a las constancias procesales, puede rechazar el pedido y ordenar que el Ministerio Público acuse. Entonces, era muy importante, como les mencionaba en la sesión anterior, el hecho de que en el caso de que el Ministerio Público formule acusación, la acusación contenga todos y cada uno de los requisitos que le exige el artículo 332 bis del Código Procesal Penal. De esa cuenta, ¿verdad, jóvenes? De esa cuenta. Al encontrarse bien fundamentada la acusación, el juez tendrá la posibilidad de dictar un auto de apertura a juicio con todas las exigencias que también la ley le requiere al juez y que deben ir contenidas en la resolución que él deba dictar. Porque déjenme decirles, si el juez decide abrir a juicio, acorde a lo que establece el artículo 342, esa resolución que él emite
debe contener sí o sí los requisitos establecidos en esos 4 incisos o en esos 4 numerales estipulados en el artículo 342 del Código Procesal Penal. Es decir, o como les indicaba yo anteriormente, deben de tener claro de que atendiendo al principio de congruencia, si se presenta una mala acusación, ¿qué posibilidad tiene el juez de dictar un auto de apertura a juicio con los requisitos que este artículo le demanda? Imagínense, uno de ellos es en el numeral 3, en el artículo 342, numeral 3, la decisión concreta de los hechos por los que no se abre a juicio, si es que se diere, cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo la admite parcialmente. Es decir, si el MP no le presenta al juez una acusación bien estructurada, que contenga esos requisitos que le exigen en el artículo 332 bis, él no tendrá la posibilidad de dictar un auto de apertura a juicio que se ajuste realmente a la realidad del caso concreto. Consecuentemente, acorde al artículo 388 del Código Procesal Penal, como va a ordenar que esto se abra a juicio y se vaya al tribunal de sentencia correspondiente, los jueces allá, al momento de dictar sentencia, no va a ser posible para ellos emitir una sentencia adecuada, conforme a derecho y que de igual manera reúne requisitos establecidos en el artículo 389 del Código Procesal Penal, porque la sentencia tiene determinados requisitos. En el numeral 2 del artículo 389 indica que uno de los requisitos que debe contener es la enunciación de los hechos y circunstancias que han sido objeto de la acusación o de su ampliación y del auto de apertura a juicio. Nuevamente, miren, jóvenes, vamos, acusación, auto de apertura a juicio, sentencia. O acusación, auto de apertura a juicio, ampliación de la acusación en debate y sentencia. Pero es una cadena de pasos ordenados. Concatenados, sí, porque están íntimamente ligados, tiene que cumplirse el anterior para que el siguiente pueda surgir, ¿va? La acusación, como tal, el escrito de acusación que presenta el Ministerio Público, es el acto más complejo, digámoslo así, es el acto conclusivo más complejo que esta institución podría presentar en este sentido, en el sentido de darle continuidad al proceso penal. Ahora bien, este no es el único acto conclusivo, como yo les había remarcado en sesiones anteriores. Vamos a ver, permítanme, Patojo, yo creo que están... Todo entra en el parcial, Yesenia, por eso es que yo lo cité el día de hoy. Eso ya se los había anticipado anteriormente. Entonces, si tienen problemas con escucharme, por favor háganmelo ver, porque solo un estudiante dice que yo tengo problemas, puede ser su internet, pero más de ustedes tienen algún tipo de problema, entonces yo veo qué hago, yo tengo varias redes aquí en la casa, yo me puedo cambiar. Va. Dolix se le escucha bien. Va, perfecto, gracias. Si van a tener algún problema, me dicen, por favor. Entonces, como les iba diciendo, patojos, es, digámoslo así, como el acto más complejo, porque no solo debe de contener dentro del mismo una plataforma fáctica concreta que establezca o a través de la cual se pueda determinar aquellas circunstancias de tiempo, modo y lugar tan necesarias para poder llevar a juicio a una persona.
¿verdad? Y eso no es todo. Esos medios de investigación tan útiles y necesarios que van a fundamentar o sustentar ese pedido de llevar a juicio a la persona. ¿Por qué? Porque medios de investigación aquí, pruebas, ya cuando se diligencian, pruebas allá en la audiencia, en la etapa de debate oral y público, pero digámoslo, debe de cumplirse algunos pasos previos para poder tener como tal, como considerados como tal, esos medios de investigación que el MP ofrece dentro de la acusación y algunas veces ofrecen algunos más en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Vamos a hacer algo por cuestiones de tiempo, vamos a analizar los demás actos conclusivos y antes de terminar, unos 10 o 15 minutos antes de terminar, yo les voy a explicar cuál es esa segunda audiencia que se desarrolla aquí en esta etapa intermedia, que es la audiencia de ofrecimiento de prueba cuando el juez decide aceptar la acusación y ordenar la apertura a juicio. Una vez el juez, porque vean jóvenes, en la audiencia intermedia las partes se pronuncian conforme el artículo o a partir, mejor dicho, de los artículos 336, 337, o sea, a partir del artículo 336 están las actitudes que los sujetos procesales pueden asumir dentro de esta audiencia intermedia. Es decir, cada quien puede asumir determinada actitud dentro de la audiencia, puede plantear, por ejemplo, el sindicado su defensa, ¿verdad? Argumentar, tratar de defenderse, argumentando, refutando lo que el Ministerio Público le ha acusado por parte del sindicado. El querellante, por ejemplo, puede adherirse a la acusación presentada por el Ministerio Público y así el Ministerio Público por su parte, pues es el primero que interviene y es el que, bueno, acusa a la persona, ¿verdad, jóvenes? Entonces, después de ese pronunciamiento, el juez debe emitir su resolución. Los parámetros para dictar esa resolución están establecidos en el artículo 341 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Si en caso se dicta apertura a juicio, el auto de apertura a juicio debe dictarse acorde a los parámetros contenidos en el artículo 342 también del Código Procesal Penal. En esa misma resolución en donde se abre a juicio, el juez ordena o señala, mejor dicho, audiencia de ofrecimiento de prueba, ¿verdad, jóvenes? Ofrecimiento de prueba. Entonces, en esa audiencia de ofrecimiento de prueba, lo que los sujetos procesales van a hacer es ofrecer la prueba que se va a diligenciar en el debate. Esa es la segunda audiencia que se lleva a cabo y es realizada únicamente cuando se abre a juicio, cuando se acepta la acusación presentada por el Ministerio Público. Eso lo vamos a ver de último porque hay unas cositas que a mí me interesa que sepan de ahí. Ahora bien, en esa audiencia intermedia, aparte de la acusación, se pueden discutir algunos otros actos conclusivos que la propia ley señala, otras solicitudes que el propio Ministerio Público puede realizar. ¿Cuáles son esas solicitudes? Dentro de ellas, dentro de las principales, pero bueno, llamémosles así, pero en su caso realmente todas son iguales de importantes. Pero dentro de las más comunes, digámoslo mejor así, dentro de las más comunes tenemos el sobreseimiento, la clausura provisional y el archivo. El sobreseimiento, en primer lugar, es aquella figura establecida en el artículo, no es aquí, perdón, aquí hay un error, jóvenes, no es en el 238, es en el 328.
Sobreseimiento, artículos 325 y 328. Ese es el artículo del sobreseimiento, no el 238. 328, por favor, hacen la corrección acá. Entonces, el sobreseimiento es la figura más favorable que puede darse para un sindicado. Es decir, a través de esta figura, el Ministerio Público solicita de que se cierre irrevocablemente el proceso cuando ellos lo piden. Como vimos en el artículo 341, aun y cuando hayan planteado acusación, el juez puede sobreseer. Entonces, cuando el juez sobresee, también se cierra irrevocablemente el proceso. Pero el artículo 328 dice que el proceso penal se cierra el artículo 330 dice que el sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta. Firme, el sobreseimiento firme. Bueno, ¿qué quiere decir esto, mis estimados y estimadas estudiantes? De que como toda resolución emanada de un órgano jurisdiccional, los sujetos procesales tienen derecho a hacer uso de la vía recursiva cuando no estén de acuerdo en el sentido en el cual la resolución fue dictada. Las partes, las personas que tienen intervención en el proceso, si no están de acuerdo con lo que el juez resolvió, tienen derecho a presentar sus recursos, jóvenes. Eso es la vía recursiva. Los medios, hacer uso de los medios de impugnación que la ley señala y que son esos mecanismos procesales que vamos a analizar en el siguiente bloque de este curso, antes del examen final. Eso va a entrar como parte del examen final. Pero por el momento, a manera de ejemplo, jóvenes, el auto de apertura a juicio no admite recurso alguno. ¿Oyeron, jóvenes? El auto de apertura a juicio, ese sí, no admite recurso alguno. Ahora bien, permítanme. Ahora bien, en el caso del sobreseimiento, acorde a lo establecido en el artículo 404 del Código Procesal Penal, esa resolución, esa decisión que el juez declara, que el juez decreta, es apelable. Es decir, las personas que no estén de acuerdo pueden venir y decirle, no, o sea, plantear recurso de apelación frente al juez, pero ese lo va a conocer o lo va a resolver una sala de la Corte de Apelaciones, no va a ser el mismo juez. Pero no estamos en eso lo vamos a ver más adelante. Yo solo para que tuvieran idea, o para que tengan claro ustedes la perspectiva de cuándo el sobreseimiento se puede declarar o se puede considerar firme. Eso es que dice el artículo 328, ¿verdad? De que el sobreseimiento, una vez firme, cierra irrevocablemente el proceso. ¿Cuándo es que el sobreseimiento o una resolución causa firmeza? Patojos, ¿tiene alguien idea de eso? Ver, Amilcar, por favor, adelante, usted primero, Amilcar. Licenciado, buenas noches. Sería cuando la sentencia ya está ejecutoriada y se entiende que es una sentencia ejecutoriada cuando se acabaron o cuando las partes terminaron de utilizar todos los medios de impugnación utilizados en la ley. Bien, Amilcar, excelente.
Excelente. Ahí estamos bien. Ahí estamos. Entonces, así es, jóvenes. Una resolución causa firmeza en tanto o al momento en que las partes o los sujetos procesales ya han hecho uso de todos los medios de impugnación a la mano, ¿verdad? Que tengan a la mano y ya no hay nada más que hacer. Vagones, recordemos, hay algo muy importante, mis estimados y estimadas estudiantes. La Constitución dice que en ningún proceso podrán haber más de 2 instancias. En este caso, cuando se dicta una resolución dentro de la etapa intermedia, o sea, se agota o se emite una resolución dentro de cualquiera de las etapas del proceso penal, esa es una primera instancia. Cuando se hace uso de recursos que provocan la intervención de tribunales de alzada, ahí se agota la segunda instancia. En materia penal, tenemos el recurso extraordinario de casación, en donde la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Penal, examina nuevamente la resolución dictada por la Sala de la Corte de Apelaciones en virtud de alguna apelación especial interpuesta. Se llama recurso extraordinario porque digamos, lo quisieron denominar así para no contravenir la Constitución, realmente, o sea, si bien es cierto, la Corte Suprema de Justicia no es, o la Cámara Penal, no es un órgano permanente y ordinario para el conocimiento, establecido para el conocimiento de casos penales, para el conocimiento y resolución de casos penales, únicamente en este caso, digamos, dentro de un proceso penal para conocer de las casaciones que se presenten. De todas maneras, ellos al final de todo analizan el fondo de la situación y eso realmente constituye una instancia, jóvenes. Pero bueno, en la práctica se maneja como que este recurso, por ser extraordinario y no encontrarse Cámara Penal o la Corte de Justicia inmiscuida dentro del juzgamiento de manera ordinaria de los casos penales, entonces no conforma una instancia. Pero bueno, así es como está planteado nuestro ordenamiento jurídico y nosotros tenemos que jugar con lo que tenemos. Entonces, ¿cuándo causaría firmeza esa resolución? Un sobreseimiento, por ejemplo, ¿cuándo causaría firmeza? Después de que la Sala de la Corte de Apelaciones resuelva la apelación planteada en virtud de ese sobreseimiento. Ahí causaría firmeza. El problema es que, por ejemplo, cuando lo rechaza, digamos, sostienen la resolución de sobreseimiento, hay muchas personas que, aun y cuando ello, o bueno, mejor dicho, cuando se decreta un sobreseimiento y el Ministerio Público acusó, regularmente el Ministerio es quien insta la vía recursiva. Ellos plantean apelación, después de la apelación, vienen y lo que hacen es que hacen uso del recurso de casación, fíjense, jóvenes. Cuando realmente es, bueno, de hecho, la casación también es admisible en estos casos cuando el juez, después de un auto de apertura a juicio, después de una audiencia de apertura a juicio, decreta el sobreseimiento, el MP apela, se rechaza la apelación y se confirma la resolución, pueden plantear casación aún, ¿verdad? Entonces, habida cuenta de que la ley, si bien es cierto, en la propia Constitución está,
de que no pueden haber más de 2 instancias. En la práctica, el sobreseimiento en su caso, en la práctica, porque no hay nada al respecto, jóvenes. Se considera que no ha causado firmeza en tanto no se resuelva una casación, que el recurso extraordinario de casación, si fuera planteado, ¿verdad? Una vez resuelto, ahí ya causa firmeza. Después de eso les queda, por ejemplo, plantear un amparo, ¿verdad? Le quedaría al Ministerio Público, pero eso ya no constituye parte de la jurisdicción penal ordinaria, ¿va, jóvenes? Sino que esas son acciones constitucionales tendientes, es una acción, es un mecanismo de defensa del orden constitucional tendiente a proteger determinados derechos fundamentales establecidos en la Constitución, ¿verdad? Ante la transgresión de los mismos o una evidente violación. Entonces, eso no tiene nada que ver. Y si no decretan el amparo provisional, en su caso, pero es materia constitucional, bajones. Si no decretan el amparo provisional en su caso, entonces el proceso tiene que seguir su curso. O sea, tiene que terminar, básicamente tendría que terminar. Aquí, en donde yo quiero que nos enfoquemos, esto fue solo para que ustedes tuvieran un panorama, digamos, así a grosso modo, de cuando una resolución causa firmeza, ¿va, jóvenes? Cuando el sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso. Entonces, sobreseimiento, se cierra el proceso, es como decir, el proceso se acabó para siempre. Ya no pueden perseguir a la persona por ese mismo hecho. Ya no se puede. ¿Va, jóvenes? Cerrado. Bueno. La clausura provisional. La clausura provisional es aquella figura o instrumento procesal que está entre la acusación y el sobreseimiento. O sea, la acusación, estos dos instrumentos procesales están a los extremos, digámoslo así. La acusación termina el proceso y la apertura, el sobreseimiento termina el proceso y la acusación se continúa con él. Ahora bien, en medio está la clausura, en medio del sobreseimiento y la acusación está la clausura. ¿Por qué se los grafico yo así? Porque es un poco más sencillo de tener esa figura o de clarificar o de establecer la utilidad de esa figura. Así, miren pues. El sobreseimiento, ¿en qué caso se podría dar un sobreseimiento? A ver si alguien me ayuda con eso. ¿Cómo es que se pudiera dar un sobreseimiento? En el entendido, Leslie, por favor, adelante. Adelante, Leslie, adelante. Según el artículo 328, nos establece que podrá corresponder el sobreseimiento a favor del imputado. Primero, cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, salvo que proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la explicación de una medida de seguridad y corrección. Y en segundo punto, cuando a pesar de la falta de certeza no existiera razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuera imposible requerir fundamentalmente la apertura del juicio. Requerir fundadamente. Excelente, Leslie. Excelente. Muy bien. Claro que sí. O sea, miren pues, jóvenes. Las condiciones para la imposición de una pena son materia de derecho penal 1, pero se analizan desde acá para que el juez de primera instancia, derecho penal 1, fíjense bien lo que les dije, pero se analiza acá para que el juez de primera instancia pueda determinar si al final va a ser viable imponer la pena o no. El que nos interesa es el numeral segundo, nos interesa un poquito más. ¿Por qué? Porque si el objeto de la etapa intermedia es que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral público, es decir, hay que evaluar si el Ministerio Público tiene fundamento para llevar a esta persona a debate. Pero ¿cómo se establece esa
la existencia de ese fundamento. ¿Verdad? En primer lugar, debe de existir la probabilidad de que la persona participó en el delito. ¿Cómo determinamos esa probabilidad? A través de los medios de investigación que el MP presenta dentro del escrito de acusación. Es decir, todas las medios de investigación o elementos de convicción. Dejémoslo ahí. No les voy a decir pruebas, porque si no, yo lo que no quiero es que el término, no quisiera yo escucharlos en una audiencia intermedia diciendo las pruebas que el MP presentó. No, técnicamente eso no es adecuado. La prueba se genera en el debate y eso les pueden decir a ustedes. Pareciera que el colega desconoce el derecho porque la prueba se genera en el debate. Entonces, no. Medios de investigación o elementos de convicción, eso es lo que presenta el MP. Que después se convierte, ese mismo elemento de convicción que está presentando el Ministerio Público, se convierte en prueba documental en el debate. Pues bueno, sí, está bien. Es admisible, es aceptable. Claro que sí. Pero bueno. Entonces, lo que nos interesa es el numeral 2, patrón. ¿Ya? Dice, cuando a pesar de la falta de certeza no existiera razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, dice el código, pero es que técnicamente eso no está bien, jóvenes. Aquí en esta etapa no está bien. Y fuera imposible requerir fundadamente la apertura a juicio. Entonces, todo radica en que tengamos suficientes medios de investigación o elementos de convicción, ¿verdad? Para poder continuar con el proceso y que se vaya a debate. O bien, si no hay suficiente, óiganlo bien, oigan bien esto, si no hay suficientes medios de investigación o elementos de convicción y el juez determina que por la naturaleza del caso y el contexto del mismo no va a ser imposible sería imposible incorporar nuevos medios, él puede sobreseer. Es decir, no es suficiente lo que me presenta y tampoco le va a ser posible conseguir más. Así es. No tenemos suficiente acá. Y por lo visto tampoco va a poder conseguir más. Porque si no es suficiente y si es posible conseguir más, ¿qué se hace? ¿Qué se hace, jóvenes? Sería una clausura provisional. Excelente, Amílcar. Excelente. Claro que sí. Se clausura provisionalmente el proceso. Por eso les digo, la clausura está en medio de la apertura a juicio y del sobreseimiento, aquí en medio. Se clausura provisionalmente el proceso. ¿Y se clausura provisionalmente el proceso para qué? Para que el fiscal pueda recabar esos medios de investigación que el juez le va a señalar en la resolución que emita. Es decir, el juez le va a decir al fiscal, mire, señor fiscal, pues usted me está pidiendo, usted está acusando, señor fiscal, pero realmente aquí no tenemos suficiente. Pero yo estimo de que, por ejemplo, aquí en la prevención, mire usted, dice que hay cámaras, habían cámaras en el lugar. Y yo no veo aquí el informe del DEIC en donde le indica de que fueron a pedir esas cámaras y se las denegaron, da la negativa del DEIC o nada, no veo nada. Yo acá, usted no hizo nada a ese respecto. Entonces vamos a clausurar y vamos a esperar a que usted me presente eso, recábelo usted, pídalo y vamos a esperar a que usted me lo presente.
En esa oportunidad es la única en la que el juez le puede decir al fiscal cómo hacer la investigación. Porque conforme la ley orgánica del Ministerio Público, es el fiscal el que dirige la investigación. O sea, el juez, fuera de este caso, el juez no le puede decir al fiscal cómo hacer su investigación. No puede. Sencillamente no puede. Que hay jueces que lo hacen, eso es abuso de autoridad. Aparte del desconocimiento de la ley, jóvenes, pero es abuso de autoridad. No estoy diciendo que todos los jueces lo hacen, jóvenes. O sea, pues yo conozco, yo he estado en medio de casos en donde los jueces empiezan, hubiera sido bueno que el fiscal hubiera presentado tal cosa. Si el fiscal no presentó lo suficiente, no lo presentó, ¿por qué le va a estar diciendo cómo hacer su trabajo? Aparte de que son ellos los que dirigen la investigación. Si la investigación está mal realizada, es total y entera responsabilidad de ellos, del fiscal. Pero el juez no le puede estar diciendo, fuera de este caso, no le puede a él decir cómo hacer la investigación. Bueno, pero estando en la clausura, el juez le dice al fiscal, mire, señor fiscal, vaya y consiga esto y esto y esto. Cuando esa resolución deviene de un auto de apertura a juicio, porque cuando es el propio fiscal el que pide la clausura, o el abogado defensor, por ejemplo, pide la clausura, o inclusive el querellante puede pedirla también, ¿verdad? Le tienen que indicar al juez cuáles son los medios de investigación que pretenden sean incorporados. Eso sí no lo puede hacer de oficio el juez. De oficio puede hacerlo el juez en el caso de que la clausura provenga de una audiencia dentro de la cual se estaba discutiendo una acusación que el MP presenta. Luego de eso, si alguien pretende, cualquiera de los sujetos procesales pretende una clausura provisional, entonces le tiene que decir al juez, mire, señor juez, yo pretendo la clausura provisional por esto, ya que no se incorporaron estos medios de investigación. Con esos medios de investigación se pretendía establecer el lugar en donde estuvo mi patrocinado, que ese día, a esa hora y en ese lugar él no estuvo, de que él estuvo con otra persona, es decir, ¿me entiende? Eso es lo que, así es como procedimentalmente se hacen las cosas en una audiencia intermedia. Pero bueno, vamos en la clausura provisional. ¿Qué sigue después de eso? Que el juez señala una audiencia de clausura, pero entonces, como hay que incorporar nuevos medios de investigación, ¿verdad? Hay que incorporar nuevos medios de investigación que el juez le está diciendo al fiscal, ¿verdad? Por iniciativa propia. Si el juez es el que está clausurando derivado de que no le pareció que hubiera fundamento serio con la acusación que está presentando, o que el juez viene y está cogiendo una solicitud del MP y dice, sí, el MP tiene razón, vamos a darle chance para que recabe sus medios de investigación. Entonces, en ambos casos, ¿qué sigue después? Es decir, se clausuró. ¿Qué hacemos? Bueno, artículo 340 del Código Procesal Penal. 1, 2, 3, cuarto párrafo. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación. Aquí sí medios de investigación, miren jóvenes, no medios de prueba. Bueno, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que debe realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento como lo establece el artículo 82 de este código. Entonces, ¿cómo está la cosa? El juez ya dictó la clausura, le dice al fiscal, mire, usted me tiene que presentar estos medios de investigación, ahora vamos a ver en qué fecha. Como aquí nos dice de que estos pasos deben de seguirse acorde a lo que establece el artículo 82 del Código Procesal Penal. Esto es en lo que la audiencia de declaración de sindicado se refiere para la presentación del acto conclusivo, es decir, a partir del numeral 6, si no estoy mal. Sí, 6. Primero el juez va a señalar un lapso dentro del cual
la persona deberá, no, el fiscal, perdón, deberá de practicar esos medios de investigación pendientes. Luego va a señalar una fecha de presentación del acto conclusivo. Luego va a señalar una nueva fecha para la realización de la audiencia intermedia, tal y como lo establece el 82, tal y como lo vimos en sesiones anteriores. De la misma forma lo va a hacer. ¿Qué plazo le va a dar? Porque, digamos, en este caso, la persona, si se clausura y la persona está detenida, hay que dejarla en libertad. El efecto de la clausura, conforme al 330, es que cesarán todas las medidas de coerción dictadas en contra de la persona. Entonces, perdón, el 331 es el que establece lo relacionado a la clausura provisional, es el 331. Ahí es donde indica de que toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura provisional deberá cesar. Entonces, si se clausura, la persona va libre. Si se sobresee, la persona va libre. Si se abre a juicio y está preso, pues habrá que pedir una audiencia de revisión de medida. Bueno, por ahí vamos. Entonces, patojos y patojas. Acá, ¿verdad? Acá. La figura de la clausura provisional la tenemos como una alternativa para no cerrar el caso. Si es que estamos, ahí sí que como dicen los viejitos, jóvenes, ya la gente de mi edad, entre Jerez y la frontera. Estamos ahí a medio camino. Entonces, pues hay la posibilidad de poder continuar con el caso. O si esos elementos ya no se pueden conseguir, entonces va a parar sobreseído. Porque en ese nuevo acto conclusivo que se deba de presentar, se tienen que acompañar esos medios que el juez le está ordenando al fiscal. Porque si no se acompaña, quedamos en las mismas. Y ya no se puede decretar una clausura sobre una clausura. Eso sería variar las formas del proceso. Si no se presentan esos medios, habrá que sobreseer. Si se presentan, habrá que estudiar nuevamente si procede la apertura a juicio. ¿Verdad? Luego, el archivo está establecido en el artículo 327 del Código Procesal Penal. Da cuenta de que cuando no se haya individualizado al imputado o cuando se haya declarado su rebeldía, el Ministerio Público dispondrá por escrito el archivo de las actuaciones sin perjuicio de la prosecución del procedimiento para los demás imputados. Es imposible que nosotros lleguemos a esta etapa sin haber individualizado al imputado, jóvenes. El archivo funciona bajo esa idea de que no se haya individualizado al imputado. El archivo funciona cuando una persona no ha sido ligada a proceso y no ha sido posible individualizarla, pero se está investigando la posible comisión de un delito grave y no vamos a desestimar. Vamos a esperar a que podamos individualizar a la persona. Y entonces vamos a archivar el proceso. Lo va a archivar. Pero si hay un caso en el que procede en esta audiencia intermedia, que es cuando se haya declarado la rebeldía de la persona. Cuando se declara la rebeldía de la persona, figura procesal establecida en el artículo 79 del Código Procesal Penal, la persona se encuentra con orden de detención preventiva y orden de arraigo. Entonces, hay que, aquí, al llegar a la intermedia y la persona pues se encontró rebelde o se decreta aquí mismo la rebeldía, entonces el fiscal de una sola vez le puede decir al señor juez, mire señor juez, como vamos a esperar a que la persona aparezca, solicito que se ordene el archivo de las presentes actuaciones con base en lo establecido en el artículo 327 del Código Procesal Penal, derivado de la situación de rebeldía de la persona. ¿Va? Entonces, 3 figuras: procedimiento, clausura, archivo. ¿Estamos claros ahí o tienen alguna duda antes de avanzar? Muy bien. Démosle. Vamos adelante.
Procedimientos desjudicializadores, va, patojos. Los procedimientos desjudicializadores son aquellos a través del cual se le da una salida alterna al proceso. Es decir, miren pues, patojos, la forma de finalizar un proceso de una manera normal es a través de una acusación llevando a la persona a juicio y obteniendo una sentencia. Esa es la forma normal de terminar un proceso, ¿va, jóvenes? Para eso está establecido el proceso penal. Estos instrumentos procesales provocan provocan formas anormales de terminación del proceso. Es decir, no es normal terminar el proceso por un sobreseimiento, por una clausura, por un archivo, a través de un procedimiento desjudicializador o mediante un procedimiento específico. Pues no es normal, pero es admisible y legal, ¿va, joven? O sea, eso no tiene que ver una cosa con la otra. Los procedimientos desjudicializadores, el Código Procesal Penal los cataloga de 3 maneras: el criterio de oportunidad, la conversión de la pena y la suspensión condicional de la persecución penal. La conversión de la acción es esa. Si ustedes se dan cuenta, estas figuras procesales están establecidas en los primeros artículos del Código Procesal Penal. Nos vamos a centrar en 2 de primero y luego analizamos la tercera aparte. Y digo, nos vamos a centrar en estas 2 por las características que tienen. Nos vamos a centrar en el criterio de oportunidad y la suspensión condicional de la persecución penal. Miren pues, jóvenes, el criterio de oportunidad es una medida desjudicializadora a través de la cual, tal y como su nombre lo indica, la ley, la justicia le otorga a la persona, al sindicado, una oportunidad. Como dicen en Estados Unidos, ahí cuando andan los paisas manejando sin licencia, va, jóvenes y todo, deme un break, le dice la persona que no cargue licencia al policía. O sea, darles un break es darles un descanso, ¿va? Déjame ir esta vez, ya no lo voy a volver a hacer. En ese mismo sentido tenemos el criterio de oportunidad, ¿va, jóvenes? Es decir, esta figura no provoca antecedentes penales, queda la anotación hecha en la Fiscalía de Ejecución, pero si uno se porta bien a lo largo de su vida, no va a tener la necesidad de volver a utilizar esta figura, porque esta figura puede ser otorgada a las personas más de una vez, más de una ocasión, siempre y cuando el bien jurídico tutelado no sea el mismo. Es decir, ahorita me otorgaron criterio de oportunidad por el delito de lesiones culposas. En una segunda oportunidad ya no se podría por ese mismo delito. Pero es que esta vez sí lo tiré, pero se murió. Homicidio culposo. Podría ser, se me podría otorgar. Estas figuras a mí me gusta explicarlas muy bien, jóvenes, porque ustedes tienen que conocer en la práctica la utilidad de ellas. Lamentablemente no tenemos tiempo y yo tengo que terminar porque hay aspectos muy puntuales que solo la práctica uno se los da y ustedes los tienen que saber. De hecho, uno de ellos sí yo se los voy a dar en esta figura, el criterio de oportunidad, porque cuando uno habla con los fiscales, por ejemplo, a ellos no les gusta, cuando son amigos, ¿verdad? Que uno se pone a bromear con ellos y todo, a ellos no les gusta que uno les hable de esta figura bajo el presupuesto que yo les voy a señalar así puntualmente. Pero bueno, miremos de primero. Para la aplicación de esta figura, acuérdense de que para obtener una persona cualquier beneficio procesal, deben de cumplirse a veces ciertos requisitos, ¿verdad? Es decir, si se va a decretar un sobreseimiento, la ley dice cuándo es que se debe de decretar. Esos son requisitos que deben de cumplirse para que pueda procederse de esa manera. Si se va a clausurar provisionalmente un proceso, un expediente, también la propia ley dice qué requisitos deben observarse para clausurar provisionalmente un proceso. Si se va a abrir a juicio, también. Si se va a otorgar un criterio de oportunidad, hay requisitos que se deben observar. ¿Cuáles son ellos? En primer lugar,
Esto debe de considerarlo el Ministerio Público, la aplicación del criterio de oportunidad. Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los siguientes casos. Y ahí establece los casos bajo los cuales el criterio de oportunidad puede ser concedido. Veamos un par de ellos, no todos porque no tenemos tiempo, pero sí algunos. Previo a ello, vamos a revisar cuáles son los requisitos per se. Es decir, en primer lugar, es el Ministerio Público quien tiene que determinar que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados por la comisión de ese delito por el cual se va a pedir el criterio de oportunidad, primero. Luego, el artículo 25 bis dice requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar u otorgar esta figura del criterio de oportunidad? Para aplicar el criterio de oportunidad en los numerales del 1 al 5 establecidos en el artículo 25, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, en esos 5 primeros numerales, fíjense bien, es necesario, en primer lugar, además de que el MP tiene que considerar aquello que ya dijimos, debe el imputado haber reparado el daño ocasionado, ¿verdad? O exista un acuerdo con agraviado y se otorguen las garantías para su cumplimiento. Si no existe una persona agraviada, el MP o quien haga sus veces puede solicitar al juez la aplicación del criterio de oportunidad siempre que el imputado repare los daños y perjuicios causados a la sociedad u otorgue garantías suficientes para su resarcimiento en el plazo máximo de 1 año. Es decir, para que se pueda otorgar el criterio de oportunidad, por ejemplo, vamos, en el caso de el primer requisito, el MP debe de considerar aquello que dijimos. Luego, con el agraviado. Si hay agraviado, tenemos que haber reparado el daño. Recordemos aquel dicho, jóvenes, toda persona responsable penalmente también lo es civilmente. Entonces, si ustedes cometen un delito, obviamente van a provocar afectación patrimonial de alguna manera. De alguna manera uno provoca afectación patrimonial. Hay que resarcirlo. Ya cuando se llega a ese acuerdo con el agraviado, se le da el criterio de oportunidad. Pero ¿y si no hay agraviado? Y si, por ejemplo, estamos hablando de un delito de encubrimiento propio, por decirles algo, porque se robaron un vehículo dejado en la calle y como a los 20 días encuentran a una persona manejando ahí en la vía pública ese vehículo que tenía reporte de robo, pero esta persona había comprado ese vehículo. Sí hay un agraviado detrás, pero en el delito de encubrimiento propio, el bien jurídico tutelado es la administración de justicia, entonces en su caso el agraviado es la sociedad. Cuando no hay agraviado, este precepto contenido en el segundo párrafo del artículo 25 bis del Código Procesal Penal da el fundamento al juez para que al sindicado le pueda imponer la prestación de una donación. Es decir, que el sindicado, como no hay agraviado directo, porque sí hay un agraviado por el hurto agravado, por el robo agravado del vehículo, pero como no hubo flagrancia, sino que 20 días después agarran a una persona por ahí manejando, eso es encubrimiento propio. Y en el encubrimiento propio el agraviado es la sociedad, porque es un delito que trata de tutelar la administración de justicia, va en contra de la administración de justicia. Entonces, los jueces, derivado de eso, imponen una donación. Debe de haber resarcimiento a jóvenes, debe de haber resarcimiento en el criterio. Ahora bien, ¿cuáles son esos casos en donde sí se puede efectivamente dar un criterio de oportunidad? Porque vimos
Estamos hablando de los requisitos. Ahora hay casos específicos para el otorgamiento del criterio de oportunidad. En primer lugar, se puede dar un criterio de oportunidad cuando se tratan de delitos no sancionados con pena de prisión. Responsabilidad de conductores, por ejemplo, a patojos, que es multa, la que tiene, es un delito, pero tiene contemplada la pena de multa. Se puede dar un criterio de oportunidad por ese delito. Es numeral 1. ¿En qué otro caso? Si se tratara de delitos perseguibles de instancia particular. Cuando el código se refiere a la instancia particular, nos referimos a aquellos delitos contemplados en el artículo, aquel catálogo de delitos contemplados en el artículo 24 ter del Código Procesal Penal. ¿Verdad? Lesiones leves, culposas, contagio venéreo, amenazas, allanamiento de morada, estupro, incesto, abusos de domésticos, violación cuando la víctima fuere mayor de 18 años y la víctima fuere menor de edad, la acción será pública, etc. En esos casos, ¿verdad? Se puede dar el criterio de oportunidad, porque son delitos de acción pública dependiente de instancia particular. Ahí se puede dar el criterio de oportunidad. ¿Cuándo más se puede dar el criterio de oportunidad? En los delitos de acción pública. Fíjense, la ley está señalando expresa, taxativamente, cuáles son esos casos. En los delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años, con excepción de los delitos tipificados en la ley contra la narcoactividad. Todo aquello que sea narcoactividad, posesión para el consumo, por ejemplo, asociaciones delictivas, ahí no hay criterio de oportunidad. Pero fíjense bien, el límite que impone habla de delitos cuya pena máxima de prisión no fue de superior a 5 años, los llamados delitos menos graves, ¿verdad? Pero aquí viene el punto que yo quiero resaltar con ustedes y que no se les olvide, por favor. Cuando pasamos al numeral 4 del artículo 25 del Código Procesal Penal que habla del criterio de oportunidad, este es otro caso de procedencia del criterio de oportunidad. Que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima. Es decir, jóvenes, muchos fiscales regularmente suelen mezclar el numeral 3 con el 4, es que no están mezclados. Primero habla de delitos menos graves y de ahí habla básicamente de cualquier delito. Pero el presupuesto es que la contribución para la perpetración del ilícito por parte del sindicado haya sido mínima. Entonces, podemos hablar que se puede dar criterio de oportunidad en un delito de asesinato, por ejemplo. ¿Ustedes creen de que se puede dar un criterio de oportunidad en un delito de asesinato? ¿Qué piensan ustedes? No, No, ¿por qué no? ¿Qué no? O sea, no hay ningún caso. Dice usted, yo considero que sí. ¿cuál sería un caso, por ejemplo, por un delito de asesinato, por ejemplo? Suponiendo que el sindicado haya contribuido de forma mínima a un asesinato. ¿Cómo contribuye alguien a matar de forma mínima a provocarle la muerte a una persona? ¿Cómo podría ser? Aquí es donde quiero que piensen. ¿Va bien, Álvaro? Tal vez un ejemplo sería cuando en las noticias que se escucha que le hacen una llamada a una persona para que llegue a algún lugar y ahí la asesinan. En este caso tal vez podría ser la persona que lo llama, pero no fue la persona que lo asesinó. Ahí está, mira. Muy bien. Excelente usted. Excelente. Excelente. Obviamente la persona que está llamando no tiene que saber que lo van a matar, ¿va? Porque si no es cómplice del delito de asesinato. Sino que el primo de esa persona que llamó, le dijo, vos mira, fíjate que yo le estoy llamando y llamando, este es cuate tuyo, va así, sí, fíjate vos que sí, yo le estoy llamando porque fíjate vos que, y hasta le enseño su estéreo, por ejemplo, ¿va? Estoy por vender este estéreo que le robaron esto, le robaron el estéreo de su carro,
Entonces, haceme la bola, llámalo y decirle que lo voy a esperar en tal lugar. Solo para eso, para matarlo. ¿Contribuyó la persona en la comisión del delito? Sí, sí contribuyó en la comisión del delito. Pero su participación fue mínima. La participación fue mínima por una cuestión, por el elemento subjetivo, porque él no sabía por qué estaban mandando a llamar a su amigo. Pero sí se puede. O sea, ¿contribuye en el asesinato? Sí. ¿Se puede procesar a una persona por eso? Sí se le puede abrir proceso penal. ¿Va a pasar un rato detenido? Sí, va a pasar un rato detenido. Pero al final, si se logran recabar, por ejemplo, por decirles algo, yo en mi casa tengo pues cámaras con sonido y se captó la conversación. Se presenta como prueba en el MP, pero si miren, yo lo llamé porque él me dijo esto. Yo no sabía que a matarlo iba. Sí, sí se puede, pero ustedes les plantean esa postura a los fiscales y no, es que su participación pues, tiene que ser mínima, pero el delito, la pena del delito no debe de exceder de 5 años. Hay quienes le dicen hacia uno jóvenes y eso no es así. No pueden mezclar uno el numeral 3 con el numeral 4. El numeral 3 le está hablando a usted de delitos menos graves. El numeral 4 le está hablando de cualquier delito, pero estamos hablando de que para otorgar el criterio de oportunidad, la participación de la persona debe de ser mínima. Así de sencillo. Así de sencillo. Y bueno, el último caso es que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. ¿Cuál es el caso ad hoc aquí bajo este presupuesto para el otorgamiento de un criterio de oportunidad? A ver quién me puede, porque eso sí es puro práctico, va, jóvenes, pero vamos a ver si alguien tiene el alcance de poderme establecer eso. ¿Cuál es el caso ad hoc? El homicidio culposo, tal vez. Homicidio culposo, pero ¿qué más? ¿Qué más? Solo eso. Álvaro. Un accidente de De tránsito. un accidente de tránsito. Ajá. Donde sí, con mi vehículo mato al que va en otro vehículo, que va en un Va bien, va bien. y que vea resultado también herido y que la pena Mire, resulte inapropiada. porque usted no tenía intención de matarlo, ¿no? Exacto. ¿No le suena mejor, Álvaro, si usted por llevar a su familia en su vehículo resulta fallecida su esposa y su hijo? Sí. ¿Va? Ahí resulta totalmente inapropiada la pena, porque en los accidentes de tránsito comúnmente, o sea, los pilotos somos los responsables, bajo. Y ahí es donde necesito de que me anoten arriba de ese inciso pena natural. Esa es la llamada pena natural, miren, jóvenes. Cuando una persona va con su familia, ¿verdad? Y tiene un accidente. Y en el accidente de tránsito resulta fallecido su esposa, su hijo, y en el otro vehículo, digamos, no resultó fallecido nadie. Entonces lo que hacen es que procesan a los pilotos de los dos vehículos. ¿Verdad? A los dos los procesan por homicidio culposo. Pero en el caso, porque no resultó lesionada persona alguna en el otro vehículo, sino que solo la muerte de la familia de uno. Entonces, en ese caso, exculpan a la persona a través de un criterio de oportunidad, porque ahí él ya está sufriendo una pena natural. ¿Verdad? La persona, ya
va a andar cargando con eso toda su vida. Totalmente inapropiada la aplicación de una pena. Ese es el caso clásico. Ahí necesito que me le pongan, por favor, pena natural, que no se les olvide. Va. Ahora bien, suspensión condicional de la persecución penal, va, patojos, artículo 27. Perdonen que voy un poco rápido, jóvenes, pero ya solo 20 minutos tenemos. Acá, en el artículo 27, se establece esta figura y la detalla de esta manera, o las condiciones de su otorgamiento son las siguientes. En los delitos cuya pena máxima no exceda los 5 años de prisión, en los delitos culposos y en los delitos contra el orden jurídico tributario, el Ministerio Público, a solicitud del interesado en gozar de este beneficio y previa comprobación del pago del valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como recargos, multas, intereses resarcitorios, que acreditará mediante la documentación que debe expedir la autoridad tributaria, propondrá la suspensión condicional de la persecución penal. La suspensión no podrá otorgarse a reincidentes ni a quienes se haya condenado anteriormente en delito doloso. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre esta figura y la figura del criterio de oportunidad? Porque estamos hablando de que aquí se va a suspender condicionalmente la persecución penal, ¿verdad? En delitos, también como dice el criterio de oportunidad, que no exceda, cuya pena máxima no exceda los 5 años de prisión. Es lo mismo que dice, o que nosotros encontramos contenido en el numeral 3 del artículo 25 del Código Procesal Penal. En los delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuera superior a 5 años, con excepción de los delitos tipificados en la ley contra... Es decir, hablamos de delitos menos graves, jóvenes. Criterio de oportunidad y suspensión condicional. Como lo habíamos hablado en cuanto a los actos conclusivos anteriores, sobreseimiento, apertura a juicio, en medio está la clausura, es decir, un nivel arriba del criterio de oportunidad, hablando de medidas desjudicializadoras, encontramos la suspensión condicional de la persecución penal, que se diferencia en relación al criterio de oportunidad en dos cuestiones básicamente. La primera es que sí genera antecedentes penales, jóvenes. Esta figura sí genera antecedentes penales, no policiales, penales. Y en segundo lugar, la persona va a estar dentro de un régimen de prueba, por eso es que está un escalón arriba, jóvenes. Porque en el criterio se otorga, ya tuvo su oportunidad y se va a su casa y ya se olvida del proceso penal. Solo en el criterio, durante el término de un año, en el criterio de oportunidad, durante el término de un año, debe de cumplir con las reglas de abstención que se encuentran establecidas en el artículo 25 bis del Código Procesal Penal. Ahí hay 10 reglas de abstención que pueden imponerse. Entonces, durante un año la persona es como que estuviera a prueba durante un año, jóvenes. Pero, digamos, es una figura más favorable hacia la persona. Luego, en la suspensión condicional de la persecución penal, acá hay que cumplir también esas reglas de abstención. Esas mismas reglas de abstención se le imponen a la persona cuando se le aplica la figura de la suspensión condicional de la persecución penal, pero debe de observarlas dentro del régimen de prueba, no dentro de un año, no, dentro del régimen de prueba que no puede ser inferior a 2 años ni superior a 5, es decir, como la libertad condicional estadounidense, le vamos a dar libertad condicional por tanto tiempo. No puedes acercarte allá donde tus compañeros borrachos, no puedes ir allá donde expendan drogas, no podés ir o residir en determinados lugares, tenés que asistir a determinados lugares a recibir terapia o ayuda psicológica, qué sé yo, reglas de abstención. Esas 10 contenidas en el artículo 25 bis del Código Procesal Penal pueden ser impuestas allá en el criterio y aquí en la suspensión. Solo que en la suspensión, como les digo, es un poquito más severa por el hecho de que ese régimen de prueba
lo continúa controlando el juez de ejecución penal. Va, jóvenes. Ahora, la conversión de la acción. La conversión de la acción está contenida o contemplada en el artículo 26 del Código Procesal Penal. Las acciones de ejercicio público podrán ser transformadas en acciones privadas únicamente ejercitadas por el agraviado conforme al procedimiento especial previsto en los delitos de acción privada. Así es como se instruye. Y siempre que no produzcan impacto social en los casos siguientes, cuando se trate de casos previstos para prescindir de la persecución penal conforme al criterio de oportunidad. Es decir, si hay, por ejemplo, la posibilidad de aplicar un criterio de oportunidad en un delito de acción pública, pero el agraviado está con que, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero resarcimiento, yo lo que quiero es que continúe y le apliquen una pena a la persona. Pero si esto da para un criterio de oportunidad, ¿por qué quiere seguir usted? No es que, bueno, ¿quiere seguir usted? Entonces pidamos la conversión de la acción y usted continúa allá en el tribunal para el conocimiento de delitos de acción privada. ¿Verdad? Así funciona esto. La conversión de la acción. Y ustedes van a leer los casos en que la conversión de la acción puede darse, porque no es en todos los casos, y fundamentalmente debe establecerse que no se provoca impacto social al aplicar esta figura. Procedimientos específicos, procedimiento abreviado y juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. Les voy a explicar rapidito el procedimiento abreviado y de ahí nos vamos a ir a la audiencia de ofrecimiento de prueba. Perdonen, como les digo, patojos, pero casi no tenemos tiempo. Artículo 464 del Código Procesal Penal establece la figura del procedimiento abreviado. ¿Y esta cuándo se da, jóvenes? Miren, pues, el procedimiento abreviado se da cuando o es admisible cuando el Ministerio Público estima suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años. Entonces, aquí tenemos que ir observando bien el límite de las penas que la propia ley nos señala. ¿Por qué? Por el hecho de que en el criterio de oportunidad y en la suspensión se dieron cuenta de que es aplicable cuando la pena máxima no supera los 5 años. Aquí fíjense bien lo que dice. Si el Ministerio Público estima suficiente la imposición de una pena no mayor de 5 años. Es decir, la pena que contempla, para que esta figura pueda ser aplicada, la pena que contemple el delito dentro de su rango inferior y mayor debe de ubicarse 5 años. Me explico. Si la pena tiene contemplada, si el delito tiene una pena contemplada de 3 a 6 años, ¿se puede aplicar el procedimiento abreviado? Les pregunto. No aplica. ¿Por qué no aplica, Milka? Por el parámetro máximo de 6 años. No, pero aquí dice, si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años. Vamos a ver, veamos, Álvaro Vinicio. Y para mí que sí aplica porque en un delito que tenga pena de entre 3 y 6 años y el MP estima que la pena vaya a ser de 4 años, ahí sí se puede accionar con el procedimiento abreviado. Correcto. Exacto. Puede pedir 3, puede pedir 4, puede pedir hasta 5. Ya 6 si no los puede pedir. Porque ya se sale del parámetro que la ley le establece. Pero si hablamos de una pena que contempla, un delito cuya pena contempla un delito cuya pena establece una mínima de 6 y una máxima de 10, puede otorgarse el criterio por esos delitos. No. Ahí sí ya no. ¿Y por qué no? Porque es mayor de 5 años la pena mínima. Porque es más de 5 años la pena mínima. Exacto.
Sí, tiene la idea, solo que la respuesta sería porque en ese caso el rango inferior de la pena no permite la imposición de los 5 años. Es lo mismo. La situación es que efectivamente, ¿verdad? O sea, esos 5 años, debe de ser posible imponer esos 5 años como máximo. Como máximo. ¿Verdad? De ahí ya no se puede pasar. Es decir, vamos de 6 meses a 5 años. ¿Va? Ya el MP juega con esos números, siempre y cuando también la pena del delito lo permita, ¿va? Lo permita. Ahora bien, ¿en qué consiste esta figura? Es similar a la aceptación de cargos, solo que no tiene esos mismos beneficios. Los mismos beneficios de la figura de la aceptación de cargos. Es decir, para que este procedimiento abreviado, esta figura procesal, proceda, es necesario de que la persona admita el hecho que se le atribuye y su participación en el mismo, fíjense jóvenes. Así como la vía que se propone, el procedimiento abreviado. ¿Y cuál es el beneficio que se obtiene? Pues abreviar el proceso. No llegar hasta allá a un debate oral y público que va a generar gasto, que va a generar desgaste. Abreviar el proceso, lo abrevia. Y este es el único procedimiento, bueno, ya no. Este y la aceptación de cargos son los únicos 2 procedimientos dentro del proceso penal en los cuales el juez de primera instancia puede dictar sentencia. Aquí se dicta sentencia, ¿va? Los requisitos o el trámite y todo eso están establecidos en los artículos subsiguientes y yo quiero que eso ustedes lo lean porque me interesa que aunque sea en 6 minutos hablemos de la audiencia de ofrecimiento de prueba. Pero lo que yo quiero que sepan ustedes de ello, de esto, de esta figura, va, jóvenes, es que otorga algún tipo de beneficio a la persona, pues sí, porque fíjense que al final de cuentas no se le va a poder, por ejemplo, imponer circunstancias agravantes, o sea, regular la pena, ampliarle la pena, imponiéndole circunstancias agravantes, es decir, se va a evitar esa otra etapa de juicio y tal vez desgastarse en una etapa de impugnaciones, ¿no? O sea, se va a cortar la situación. El MP obtiene su sentencia y la persona finaliza su proceso. Procedimiento abreviado. Ustedes lo leen. Hablemos rapidito de la audiencia de ofrecimiento de prueba. La audiencia de ofrecimiento de prueba, como les indiqué, se señala luego de que se ordena la apertura a juicio. Dentro de los 3 días siguientes a que se haya decretado o al tercer día de que se haya ordenado la apertura a juicio. Pero ¿por qué yo tenía tanta insistencia en que habláramos de la audiencia de ofrecimiento de prueba? Por una cuestión, para todos. Que esto no se los enseña, no, o sea, es difícil entrar a este tema a veces porque habla de la prueba, pero ustedes lo tienen que saber. Miren, pues, en esta audiencia se va a ofrecer la prueba que será recibida que será diligenciada posteriormente en el debate. Aquí se está ofreciendo, no se está diligenciando, solo se ofrece. El juez de instancia determina o va a determinar si la prueba, por ejemplo, es pertinente, ¿verdad? Si la prueba no es abundante, si la prueba no es innecesaria, si la prueba no es impertinente o si la prueba no es ilegal. El juez va a determinar eso porque él tiene que establecer si la prueba tiene alguna de estas características, la va a rechazar, no la va a recibir para ser diligenciada en el debate. Entonces, al tercer día de ordenada la apertura a juicio, se señala la audiencia de ofrecimiento de prueba. ¿Qué tiene que ir a hacer uno ahí? ¿Va? Como litigante, ¿qué es lo que uno tiene que ir a decir ahí? Primero, tiene que proponer esos medios de prueba individualizando cada uno de ellos, es decir, diciendo, indicando concretamente cuál es cada uno de esos medios de prueba, pero no solo eso, ¿va? Si se trata de testigos o peritos, debe de indicarse el nombre de ellos y el documento con el que se identifica. Si nosotros estamos ofreciendo testigos o peritos, debemos indicar
el nombre y el documento con el que se identifica. Luego, en el caso de testigos o peritos, hay que señalar los hechos sobre los cuales este órgano de prueba, los testigos o los peritos, van a ser examinados en el debate. Es decir, ¿por qué es que los estoy ofreciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? ¿Qué les vamos a preguntar? No es una gran exposición, no, así brevemente. Señora jueza, porque el perito tiene que ratificar su dictamen a través del cual estableció cuál fue la causa de muerte mediante la necropsia realizada en el cadáver de la víctima. Algo así. Cortito, escueto. Y en el caso de otros medios de prueba, como la prueba documental, por ejemplo, debe esta de ser identificada adecuadamente, indicando la forma en la que se va a diligenciar y el hecho o circunstancia que se pretende probar con ese medio de prueba que uno está ofreciendo. Eso es lo que a mí me interesaba que supieran ustedes de la prueba. Porque no es solo decir yo ofrezco esto, no, si lo ofrece, individualícelo usted, diga en qué forma se va a diligenciar, fuera del caso de los peritos, ¿verdad? Y testigos. Diga de qué forma va a ser diligenciada y qué se pretende probar. ¿De qué manera se va a diligenciar la prueba? A través de su exhibición y lectura, o solo su exhibición o su lectura. Así es como se diligencia la prueba documental. Ya en el debate vienen y empiezan a leer documento por documento. Ajá. Entonces, esos son los aspectos más importantes que yo quiero que ustedes tengan presentes en lo que a la etapa intermedia se refiere. Perdonen que los haya llevado corridos, patojos, pero necesitábamos terminar hasta acá. Lo que queda del esquema yo se los voy a explicar en la clase siguiente, ¿verdad? Pero eso no va a ser objeto de evaluación, es solo para que ustedes lo sepan. Quiero saber si hasta aquí ustedes tienen alguna duda o pregunta, patojos, porque ya el martes es el examen, ¿verdad? Entonces ya hasta aquí ya tenemos abarcado el contenido. Espero, de veras, sí, hasta la fase intermedia, ya les di el articulado que debían de leer. Entonces, hasta aquí, jóvenes, vamos a bueno, mejor se los digo nuevamente para todos. O sea, todo lo que ustedes habían leído, va, jóvenes, y tienen que llegar hasta el artículo 345 del Código Procesal Penal. Ya lo que se refiere al juicio, la preparación del debate y todo eso, lo dejamos para el siguiente bloque. Pero hasta aquí es donde a mí me interesa que ustedes tengan presente. ¿Tienen alguna duda, patojos, o alguna cuestión con la que yo les pueda colaborar para que les quede más claro? ¿No? Si no tenemos nada, yo les agradezco mucho el favor. Yo les agradezco mucho el favor de su atención, patojos, y pues nos vamos a ver el día martes con cámara encendida a las 7 de la noche en punto, por favor, jóvenes. Les deseo un buen descanso, un buen fin de semana. Lean, por favor, lean el código y lean las notas que han tomado del curso aquí conmigo. Ahí está su examen. Ahí está. Yo les deseo un buen descanso, mis estimados y estimadas estudiantes, y espero poderlos saludar el día martes. Mientras tanto, muy buena noche. Gracias, licenciado. Vamos. Feliz noche. Tenga cuidado en el examen, Vic. Gracias.